La amarga verdad sobre la opulencia y sus sombras más profundas, personificada en la figura de Lamar Odom, constituye una travesía desgarradora a través de los recovecos de la fama y la autodestrucción. Este excepcional deportista, en la cúspide de su brillante carrera profesional, había logrado lo que pocos pueden soñar. Ostentaba con orgullo 2 codiciados campeonatos de la NBA, el pináculo del baloncesto mundial, y había amasado una impresionante fortuna que superaba los $33 millones gracias a una serie de lucrativos acuerdos contractuales que garantizaban su porvenir económico. Su unión matrimonial, un evento suntuoso y mediático que fue transmitido por televisión y captó la atención de más de 50 millones de espectadores alrededor del mundo, prometía la materialización de un cuento de hadas moderno, una idílica narrativa de amor y éxito. Sin embargo, el destino real de este hombre extraordinario se desvió drásticamente de esa imagen soñada, sumergiéndolo en una oscuridad insondable que lo llevó a encontrarse desvalido, postrado en el suelo de un establecimiento de ocio nocturno en Nevada, su organismo al borde del colapso total, con los órganos internos fallando estrepitosamente, clamando con una desesperación audible por una postrera oportunidad de redención, un último aliento de esperanza. Los días previos a este trágico hallazgo estuvieron marcados por un torbellino de decisiones fatídicas. 12 episodios de sobredosis se habían sucedido de manera implacable en un lapso crítico de apenas 72 horas, una cifra que desafía la comprensión humana y que atestigua la profundidad de su descenso. Los profesionales médicos, enfrentados a un panorama clínico desolador, le otorgaban una probabilidad de supervivencia inferior al 1%, una sentencia casi lapidaria. Este era Lamar Odom, una estrella caída en desgracia, y los tumultuosos sucesos que empañaron su mediática unión con Khloe Kardashian no eran más que la faceta más visible, la punta de un iceberg colosal de problemas y tormentos que yacían ocultos bajo la superficie de su vida pública. Esta narración se aventura a desvelar la verdad integral, una verdad cruda y sin concesiones que pocos han escuchado en su totalidad. Una crónica desgarradora de un individuo que lo poseyó absolutamente todo lo que el mundo material puede ofrecer y que metódicamente lo fue desmoronando fragmento a fragmento, hasta quedar reducido a ruinas, a un mero vestigio de su antiguo esplendor. Finalmente, el velo de ilusiones y apariencias se rasgó. Cada acción cometida durante ese matrimonio, la intrincada maraña de engaños, las profundas deslealtades y los secretos que Khloe, con una tenacidad admirable, protegió celosamente mientras el orbe entero los tenía bajo su incesante escrutinio, emergieron a la luz de forma ineludible, revelando una realidad mucho más compleja y dolorosa de lo que cualquiera hubiera podido imaginar. Este relato profundo e introspectivo te guiará a través de una serie de revelaciones, 4 para ser exactos, que redefinirán por completo tu percepción sobre este emblemático personaje, un hombre complejo y contradictorio. La primera de estas revelaciones, una grabación inquietante y cargada de una sinceridad brutal, es donde el propio Lamar, con una voz cargada de arrepentimiento, confesó la verdadera magnitud de sus innumerables infidelidades conyugales. La cifra exacta, una vez desvelada en toda su crudeza, te dejará absolutamente sin aliento y te impulsará a cuestionar la veracidad de cada detalle que creías saber sobre esa relación pública, construida bajo los reflectores de la fama y la televisión. La segunda revelación desentraña el inventario completo y escalofriante de los hallazgos en su aposento privado dentro del notorio burdel Love Ranch, el lugar donde su vida estuvo a punto de apagarse para siempre. No se trataba únicamente de las sustancias ilícitas que se esperaría encontrar en un escenario tan desolador. Había un elemento adicional, un factor crucial y poco conocido que explica de manera contundente por qué su organismo sufrió un colapso tan abrupto y catastrófico, empujándolo al umbral de la muerte.
La tercera revelación se adentra en el instante preciso y desgarrador, en que Chloe, con una dolorosa lucidez y una fortaleza admirable, determinó que su capacidad para rescatarlo había alcanzado su límite inexorable, un punto de no retorno más allá del cual su propia integridad se vería comprometida. Fue una conversación decisiva, un momento que alteró irreversiblemente el curso de sus vidas. Y por último, la cuarta interrogante, la más desconcertante y enigmática de todas. ¿Por qué subsiste? ¿Por qué logró sobrevivir a pesar de que su organismo, según todas las leyes de la biología y la medicina, debería haber cedido por completo? Una singularidad médica, un verdadero enigma que incluso los expertos más distinguidos y experimentados no logran descifrar. Un milagro que desafía la razón científica. Si en algún momento consideras interrumpir esta lectura antes de llegar al epílogo, te estarás privando de conocer la parte más trascendente y reveladora de esta historia. El desenlace que encapsula todo su significado y su poderosa lección. Si esta profunda reflexión sobre la resiliencia humana y los laberintos del alma resuena contigo con la misma fuerza que a nosotros nos impacta, te extendemos una cordial invitación a unirte a nuestra creciente comunidad. Anímate y suscríbete al canal para no perderte las historias más profundas, reveladoras y que verdaderamente mueven el espíritu. El trayecto vital de Lamar Joseph Odom comenzó marcado por la tragedia, una constante sombra que se adhirió a su existencia desde el mismo instante de su nacimiento. En Queens, Nueva York, allá por el año 1979. El barrio era un crisol de desafíos, un entorno áspero y demandante, donde simplemente sobrevivir cada jornada constituía el primer gran triunfo, una victoria personal en medio de la adversidad. Su madre, Kathy Mercer, representaba la totalidad de su mundo, era el ancla inquebrantable que lo mantenía a flote, la protectora incansable que velaba por su bienestar, la fuente inagotable de afecto y consuelo en un mundo a menudo hostil. Sin embargo, cuando Lamar apenas contaba con 12 años de edad, una enfermedad implacable y despiadada, el cáncer, se la arrebató cruelmente, dejando un vacío insondable en su joven corazón. Cuando mi mamá falleció, una porción de mi ser se extinguió con ella. Confesaría años más tarde, con una voz cargada de un pesar inmenso y una tristeza palpable. Jamás volví a ser aquel niño inocente, despreocupado, aquel que se sentía completo. Su progenitor, Joe Odom, estaba atrapado en el vicioso y destructivo ciclo de la adicción a la heroína, una cadena que lo consumía sin piedad. Lamar, siendo un niño impresionable y vulnerable, fue testigo directo de escenas que marcarían su psique para siempre. Cómo su padre se inyectaba la sustancia, cómo desaparecía por días enteros sin dejar rastro, cómo recurría al robo y a la desesperación para financiar su siguiente dosis, su siguiente vía de escape. Este detalle, la imagen indeleble de su padre adicto, debe quedar grabado a fuego en tu memoria. Representa el primer modelo masculino significativo en la vida de Lamar, una figura que, inevitablemente, reaparecerá con una fuerza inquietante en los capítulos posteriores de esta compleja y dolorosa historia, como un fantasma del pasado que se niega a desvanecerse. El joven Lamar encontró un refugio necesario en el hogar de su abuela, Mildred. Ella, con una perspicacia innata y una sabiduría forjada por la vida, percibía algo singular y extraordinario en aquel muchacho alto y delgado que deambulaba por las calles de Queens. Había algo en su forma de interactuar con un balón de baloncesto, una conexión casi mística, que capturaba de inmediato la atención de todos quienes lo observaban, presagiando un talento latente, un talento puro, indómito, sin pulir, casi salvaje en su expresión que prometía grandeza. A la edad de 14 años, Lamar ya medía 1,95 m, una estatura que lo destacaba entre sus coetáneos y le otorgaba una ventaja natural en el deporte.
Sus habilidades baloncestísticas se forjaron en las canchas rudimentarias y desgastadas de Bazley Park Projects, un entorno que, lejos de desalentarlo, lo obligó a desarrollar una agilidad excepcional, a leer el juego con una visión estratégica que pocos poseían, a realizar pases magistrales sin siquiera mirar, a anticiparse a cada movimiento del adversario con una intuición asombrosa. «Ese muchacho llegará a jugar en la NBA», murmuraban los ancianos que fumaban en las gradas, con una mezcla de admiración genuina y escepticismo fatalista, añadiendo: «Si es que no lo matan antes», una frase que resonaba con la cruda realidad de su entorno. Lo que aquellos observadores perspicaces no podían discernir era que Lamar llevaba consigo algo más profundo que un mero talento atlético. Albergaba una ausencia existencial, un profundo vacío emocional que intentaba colmar desesperadamente con cualquier cosa que le prometiera la anhelada evasión del dolor. Cualquier cosa que lo distrajera, aunque fuera por un instante, de su sentir más íntimo y desgarrador, una búsqueda constante de alivio que marcaría su vida. Antes de sumergirnos por completo en la espiral de sus decisiones personales, aquellas que lo llevaron a los abismos más oscuros, es imperativo comprender cómo aquel niño de Queens, marcado por la tragedia y la adversidad, logró transformarse en la estrella codiciada por todos, el prodigio que deslumbraba en la cancha. Su paso por la Christ the King Regional High School fue, sin lugar a dudas, el inicio de su leyenda deportiva. Allí, Lamar conquistó la asombrosa cifra de 3 campeonatos estatales consecutivos. Un logro formidable y casi inaudito que lo catapultó a la cima del baloncesto escolar en Nueva York y lo hizo merecedor del prestigioso título de Jugador del Año en la Gran Manzana, un reconocimiento a su talento innegable. Las universidades de todo el país, conscientes de su potencial ilimitado, competían con fervor por él, ofreciéndole becas completas que garantizaban no solo su educación, sino también un futuro deportivo prometedor. Finalmente optó por la Universidad de Nevada, en Las Vegas, conocida como UNLV, una potencia indiscutible en el baloncesto universitario, un trampolín ideal y soñado para dar el gran salto a la élite profesional de la NBA. Lo que nadie podía sospechar en ese momento era que Lamar ya había comenzado su peligrosa incursión en el consumo de sustancias, con su historia personal, marcada por heridas profundas, un dolor crónico y un vacío persistente. Cualquier vía de escape, cualquier forma de anestesiar su angustia, se convertía en una necesidad apremiante, una solución momentánea a una angustia subyacente que lo carcomía desde dentro. Su estancia en un NLB fue efímera y llena de turbulencias. Apenas duró un año antes de ser suspendido debido a su bajo rendimiento académico, una clara y preocupante señal de que sus problemas personales ya estaban afectando de manera irreversible su prometedora trayectoria. Si te sientes cautivado por la profundidad y la crudeza de este relato, si cada palabra te invita a una reflexión más allá de lo superficial, te invitamos cordialmente a unirte a nuestra creciente comunidad. No dudes en suscríbete al canal para acceder a contenido exclusivo que te dejará reflexionando y que, quizás, te brindará una nueva perspectiva sobre la complejidad de la vida. Su siguiente parada fue la Universidad de Rhode Island, un nuevo comienzo que prometía una tabla rasa, una oportunidad para reinventarse lejos de los fantasmas del pasado. Fue allí donde su talento explosivo estalló con una fuerza inusitada, donde su juego alcanzó una madurez asombrosa. Lamar promedió 17 puntos por partido, 9 rebotes y 4 asistencias, estadísticas que obligaron a los ojeadores de la NBA a tomar nota detallada en cada uno de sus encuentros, reconociendo su excepcional habilidad. Era evidente que poseía una destreza extraordinaria, una versatilidad que lo hacía único. Sin embargo, había una extraña dicotomía, algo que los entrenadores observaban con perplejidad y que les resultaba enigmático. Lamar solía presentarse a los entrenamientos con una mirada perdida,
a veces resplandeciente con la chispa del genio, a veces completamente apagada, ausente, como si dos personalidades distintas, dos almas en conflicto, habitaran el mismo cuerpo, alternando el control de su ser. Este detalle, la dualidad de su comportamiento, es crucial, y debes recordarlo, ya que será recurrente a lo largo de esta crónica, una manifestación de su lucha interna. En 1999, con tan solo 19 años de edad, Lamar Odom se declaró elegible para el draft de la NBA. Fue seleccionado en la 4ª posición global, un logro asombroso que lo colocaba entre los más prometedores talentos de su generación. Los Ángeles Clippers fueron el equipo que lo eligió, ofreciéndole un contrato sustancioso de 3 años por $8 millones. De repente, pasó de vivir en un apartamento humilde en Queens, donde el acceso a agua caliente era un lujo escaso, a la exuberancia deslumbrante de Los Ángeles, California, con una cantidad de dinero que excedía todo lo que había imaginado en su vida, una riqueza que prometía saciar cualquier deseo. ¿Qué harías tú si a la edad de 19 años, con una psique aún en formación y un pasado plagado de carencias, te entregaran una suma astronómica de millones de dólares sin que nadie te orientara sobre cómo gestionarlos, sin una guía clara y sensata para navegar esa repentina y abrumadora abundancia? Lamar hizo lo que, lamentablemente, muchos otros jóvenes en su situación han hecho y continúan haciendo. Dilapidó su fortuna en fiestas ostentosas que se prolongaban hasta el amanecer, en automóviles de lujo con los que intentaba llenar vacíos internos, en joyas relucientes que enmascaraban su brillo interior, en ropa de diseñador que pretendía otorgarle una identidad y, quizás lo más peligroso de todo, se rodeó de un séquito de individuos oportunistas que aparecían mágicamente cuando el dinero fluía sin cesar y que se esfumaban sin dejar rastro en cuanto los recursos comenzaban a agotarse, dejándolo nuevamente solo. Pero en medio de esta vorágine de excesos, también jugó al baloncesto, y lo hizo excepcionalmente bien. Con una maestría que pocos alcanzaban, fue nombrado Rookie del Año en el 2000, con promedios impresionantes de 16 puntos, 7 rebotes y 4 asistencias por partido. Era un jugador extraordinariamente versátil. Una rara combinación de talentos capaz de realizar múltiples funciones en la cancha, anotar con solvencia y elegancia, asistir a sus compañeros con pases geniales, dominar los rebotes con una autoridad indiscutible y defender con eficacia a cualquier rival. Los Clippers, en aquel entonces, eran una franquicia que atravesaba un período de disfunción y desorden, un verdadero caos organizacional que parecía condenarlos al fracaso. Pero Lamar, cual faro en la oscuridad, brillaba con luz propia en medio de esa tempestad, representando la esperanza, la promesa de una estrella fulgurante en el futuro incierto del equipo, un símbolo de lo que podría haber sido. No obstante, la situación personal de Lamar comenzó a complicarse de manera inexorable, tejiendo una red de problemas que lo arrastrarían. Lo que se avecinaba marcaría el punto de inflexión en la vida de Lamar, el momento crucial en que su talento extraordinario, su don innato para el baloncesto, ya no sería suficiente para salvarlo de las garras implacables de su autodestrucción, de ese impulso oscuro que lo acechaba. En el año 2001, Lamar fue traspasado a los Miami Heat, una franquicia con una reputación más seria, una estructura más sólida y una organización que prometía una oportunidad de crecimiento significativo como jugador profesional, un ambiente ideal para consolidar su carrera. Sin embargo, Miami es también sinónimo de tentación, un paraíso terrenal para los excesos, playas paradisíacas que invitan al hedonismo, clubes nocturnos vibrantes con una vida nocturna desenfrenada y un ambiente de desenfreno por doquier, una ciudad que susurraba promesas de placer. Para alguien como Lamar, con sus heridas profundas y aún abiertas, su pasado doloroso que lo perseguía, y su implacable necesidad de llenar un vacío existencial,
Miami se transformó en el lugar perfecto para perderse por completo en un laberinto de placeres efímeros y excesos devastadores. Fue allí donde conoció a Lisa Morales, su novia de la etapa preparatoria, y la madre de sus hijos, Destiny, nacida en 1998, y Lamar Jr., quien llegó al mundo en 2002. Una familia que Lamar amaba profundamente, con una intensidad que lo desbordaba, pero que, paradójicamente, no sabía cómo proteger ni cómo cuidar adecuadamente, prisionero de sus propios demonios. No dejes que esta increíble historia termine aquí. Si estás disfrutando de cada detalle, si te sientes conmovido por la sinceridad de esta narrativa y por la lucha interna que revela, te invitamos con entusiasmo a suscríbete al canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo verdades que iluminan el alma y a profundizar en las complejidades de la existencia humana. Yo anhelaba ser distinto a mi padre. Expresaría con un arrepentimiento que laceraba su alma tiempo después, con una voz apenas audible. Pero terminé cometiendo los mismos errores, exactamente los mismos, reproduciendo un patrón que juré romper. Porque mientras deslumbraba en las canchas de la NBA con su brillantez innegable y firmaba contratos multimillonarios que aseguraban su futuro económico, garantizando una vida de lujos, Lamar Odom continuaba sumergido en el consumo de sustancias, una adicción que se hacía cada vez más profunda y peligrosa. Ya no se limitaba a la marihuana, esa droga que había marcado el inicio de su caída. Ahora había escalado peligrosamente a la cocaína, la misma sustancia devastadora que había destruido la vida de su propio progenitor, la misma que él había jurado solemnemente nunca tocar, para no repetir la historia familiar. Existe un reporte médico confidencial de esos años, un documento privado que Lamar pagó una suma considerable para mantenerlo oculto y fuera del alcance inquisitivo de la NBA, con la ingenua esperanza de preservar su carrera. Lo que ese informe revela explica una cantidad asombrosa de aspectos de su comportamiento errático y de su deteriorada salud, arrojando luz sobre un misterio. Pero paciencia, a ese crucial y revelador documento llegaremos en su momento, cuando la narrativa lo exija. En Miami, Lamar mantenía promedios respetables de 14 puntos, 10 rebotes y 4 asistencias, cifras sólidas que, a primera vista, indicaban un rendimiento constante y profesional. Sin embargo, sus compañeros de equipo, con quienes compartía el día a día, comenzaron a percibir anomalías, comportamientos extraños que encendían las alarmas y generaban preocupación, señales inequívocas de que algo no andaba bien en su interior. El Lamar que faltaba a los entrenamientos sin previo aviso, el que llegaba tarde sin justificación alguna, el que tenía días en que parecía invencible, una fuerza imparable en la cancha, con una energía desbordante, y otros en los que apenas lograba correr o concentrarse en el juego, perdido en sus propios pensamientos. La franquicia, naturalmente, comenzó a preocuparse por estas inconsistencias, pero no lo suficiente. Porque la realidad es que, mientras Lamar seguía produciendo resultados impresionantes en la cancha, y en la NBA, la capacidad de un jugador para generar victorias y espectáculo a menudo le permitía salirse con la suya en muchas situaciones problemáticas. La demanda de su talento eclipsaba sus defectos. En el año 2003, los Heat, tras una evaluación interna y una profunda deliberación, decidieron que Lamar representaba un problema excesivo, un activo demasiado inestable y volátil para la estabilidad del equipo. Por ello, lo traspasaron junto con Caron Butler y Brian Grant a los míticos Lakers de Los Ángeles. Y es precisamente en este punto donde la narrativa da un giro definitivo, un quiebre en la trama, y todo cambia para siempre. Lamar Odom estaba a punto de ingresar en la época más brillante y laureada de su carrera profesional, un pináculo deportivo que muchos solo pueden soñar, la consecución de la gloria.
Sin embargo, paradójicamente, también estaba a punto de sumergirse en el abismo más oscuro y tumultuoso de su vida personal, en una espiral que lo arrastraría a los infiernos. Lo que nadie comprendía en ese entonces es que ambas facetas, la profesional y la personal, eran inherentemente inseparables para él. Dos caras de la misma moneda que no podían desvincularse. Jamás pudieron separarse, sellando su destino. Los Ángeles Lakers, la franquicia más emblemática y legendaria de toda la NBA. El equipo que vio brillar con luz propia a iconos inmortales del baloncesto como Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar y Shaquille O'Neal. El púrpura y el oro. Los colores que evocan grandeza, realeza y tradición. El imponente Staples Center, epicentro indiscutible del espectáculo deportivo. La ciudad donde los sueños se forjan con la misma intensidad con la que se quiebran sin piedad. En el año 2004, los Lakers contaban con la presencia magnética e irrefutable de Kobe Bryant, indiscutiblemente el mejor jugador de su generación, un auténtico depredador en la cancha, un competidor obsesivo hasta la médula, cuya sed de victoria era insaciable. Kobe detestaba la blandura en el juego, aborrecía la falta de disciplina en cualquier forma y despreciaba profundamente la mediocridad en cualquier ámbito de la vida. Sin embargo, con Lamar Odom, adoptó una postura diferente, una aproximación inusual y sorprendente. Lo acogió bajo su ala, lo impulsó constantemente a superar sus límites y le exigió la búsqueda implacable de la grandeza, no solo en la cancha, sino en su propia vida. Kobe me rescató como jugador, confesaría Lamar años después con una gratitud que resonaba en cada palabra. Me hizo entender que mi talento innato, por sí solo, no era suficiente, que necesitaba trabajar, esforzarme, dedicarme de manera incansable, que el éxito era una consecuencia del esfuerzo constante. Y Lamar, respondiendo al desafío con una determinación inquebrantable, trabajó, se esforzó y se dedicó como nunca antes. Si este relato te ha conmovido hasta lo más profundo, si aprecias el esfuerzo y la dedicación por traer estas historias humanas a la luz, desvelando verdades que a menudo permanecen ocultas, te instamos a unirte a nuestra creciente audiencia. Suscríbete al canal y sé parte activa de esta comunidad que valora la verdad, la reflexión y el poder transformador de las narrativas auténticas. Se transformó en el sexto hombre perfecto, aquel jugador vital y camaleónico, que emergía del banquillo para transformar el rumbo de los partidos, aportando una energía inigualable y una versatilidad que desarmaba ya los equipos rivales. Con 2 metros y 8 centímetros de altura, poseía una habilidad excepcional para manejar el balón como un base. Una cualidad sorprendente para su estatura. Podía anotar desde la periferia del aro con una precisión milimétrica, penetrar la defensa con una facilidad asombrosa, asistir a sus compañeros con pases geniales y dominar los rebotes con una autoridad indiscutible. Además, era capaz de defender con eficacia 5 posiciones distintas en la cancha, una rareza en la liga que lo convertía en un activo invaluable. En el año 2009, los Lakers conquistaron el campeonato de la NBA, con Lamar promediando 12 puntos y 9 rebotes en los playoffs. Era una pieza fundamental, una parte indispensable del engranaje del equipo. La prueba irrefutable de que aquel niño de Queens, marcado por la adversidad, podía, verdaderamente, alcanzar la cúspide del éxito deportivo. En el 2010, la hazaña se repitió. Otro anillo de campeonato, otra consagración, un hito que consolidaba su leyenda. Lamar Odom era ahora un bicampeón, un jugador codiciado que todos los equipos anhelaban tener en sus filas, el hombre que, aparentemente, había superado todas las tragedias y adversidades de su vida. Un ejemplo de superación. Al menos, eso era lo que todos creían en ese momento, lo que el mundo veía en la superficie. Pero mientras Lamar deslumbraba en la cancha con su brillantez deportiva,
Su vida personal, lejos de los focos cegadores y las cámaras indiscretas, era un caos absoluto, una bomba de relojería a punto de estallar en la televisión nacional, frente a los ojos de millones de espectadores que desconocían la verdad. Esta es la primera de las revelaciones trascendentales que te prometí al inicio de nuestro relato, la que pondrá en jaque tus percepciones. La estremecedora grabación donde Lamar, con una franqueza brutal y una voz cargada de culpa, confesó la cifra real de mujeres con las que había mantenido relaciones durante su matrimonio, un número que te dejará perplejo. Pero antes de sumergirnos en ese impactante detalle, es esencial que comprendas cómo conoció a Khloe Kardashian. El punto de partida de esta compleja y disfuncional relación, que se convertiría en un espectáculo público, corría el mes de agosto de 2009. El escenario era una vibrante fiesta en la lujosa residencia de Ron Artest, compañero de Lamar en los Lakers, un ambiente propicio para el encuentro. Allí, entre la multitud bulliciosa, Lamar divisó a una mujer rubia, alta, con una sonrisa radiante y contagiosa. Una presencia que lo cautivó de inmediato. Era Khloe Kardashian, la hermana entonces menos célebre de Kim, aquella que aún no había lanzado su propio programa televisivo, una figura que aún buscaba su propio espacio bajo los reflectores. Fue amor a primera vista, afirmarían ambos más tarde, rememorando el inicio de su idilio, la chispa inicial de su conexión. Amor, o quizás una profunda necesidad mutua de llenar vacíos emocionales, de encontrar consuelo en la compañía del otro, de evadir la soledad. Lamar acababa de poner fin a su relación con Lisa Morales, la madre de sus hijos, dejando tras de sí un rastro de dolor. Khloe, por su parte, se encontraba recién divorciada, también buscando sanar sus propias heridas. Dos almas heridas, cada una buscando desesperadamente algo que las hiciera sentir completas y sanadas, un bálsamo para sus dolencias. Se casaron con una velocidad asombrosa, apenas 30 días después de aquel primer encuentro casual. 30 días, un lapso increíblemente corto para una decisión de tal magnitud. Una muestra de la impulsividad que regía sus vidas. Una boda que fue transmitida por televisión, convirtiéndose en un evento mediático de gran envergadura, un espectáculo para las masas. Luego, el reality show Khloe y Lamar, que documentaba exhaustivamente sus vidas, desde los momentos más íntimos hasta los más mundanos, llegó a las pantallas de millones de hogares. 50 millones de personas los veían jugar, reír, besarse apasionadamente y también discutir acaloradamente, creyendo ser testigos de una vida perfecta. En la superficie, todo parecía perfecto, como el final feliz que coronaba la historia del niño de Queens, que había logrado superar todas las barreras imaginables, un cuento de hadas contemporáneo. Sin embargo, tras bastidores, lejos de las cámaras indiscretas y el glamour artificial, Lamar Odom estaba consumiendo más sustancias que nunca, sumergido en una espiral autodestructiva que se profundizaba día tras día, arrastrándolo a los abismos. En una entrevista conmovedora para el programa The Doctors en 2017, Lamar, frente a las cámaras y sin filtros, con una honestidad brutal, hizo una confesión que dejó a todos atónitos, helados. Tuve relaciones con más de 2,000 mujeres. 2,000. La cifra resonó en el aire, incomprensible. El entrevistador, visiblemente impactado y sin palabras, guardó silencio mientras el público en el estudio se hallaba en un estado de shock absoluto, incapaz de procesar tal revelación. ¿Durante tu matrimonio con Khloe?, inquirió finalmente el presentador, con una voz temblorosa, y Lamar asintió, su rostro denotando un profundo arrepentimiento y una vergüenza apenas contenida. Casi todas fueron durante el matrimonio. Yo era un adicto al sexo, tan adicto como lo era a las drogas, admitió con una voz quebrada, desvelando la oscura verdad de su compulsión.
Si hasta este punto la historia te ha mantenido cautivado, si cada párrafo te ha sumergido más profundamente en la complejidad de la experiencia humana y deseas ser parte de un espacio donde la verdad siempre prevalece, te extendemos una invitación sincera y sin reservas. Anímate y suscríbete al canal para no perderte las historias que desafían lo establecido y te invitan a la reflexión. Reflexiona sobre esto por un momento. Detente a considerar la magnitud de la contradicción. Chloe, promocionando incansablemente el programa que mostraba su aparente felicidad. Chloe defendiendo a Lamar en innumerables entrevistas públicas. Chloe declarando públicamente que él era el amor de su vida, su alma gemela, mientras él la traicionaba de manera sistemática con cientos de mujeres, bailarinas exóticas, groupies que buscaban fama, mujeres que conocía en clubes nocturnos, otras que le presentaban sus amigos, un ciclo incesante de engaño, no una vez, ni 10 veces, ni siquiera 100, sino 2000 veces, una cifra que pulveriza cualquier noción de lealtad. Odiaba lo que estaba haciendo. Confesaría Lamar con una sinceridad dolorosa y una mirada perdida. Pero era incapaz de detenerme. Era como la sustancia, una necesidad imperiosa que me controlaba por completo, que me poseía. Existe un mensaje de texto que Lamar le envió a Chloe después de una de esas noches de excesos, una nota que revelaba su angustia interna. Un mensaje que ella guardó celosamente, con una mezcla de dolor y esperanza, y que nunca mostró públicamente, hasta que la verdad explotó en 1000 pedazos, irremediablemente. A ese mensaje, que revelará mucho sobre la dinámica destructiva de su relación y la profundidad de su dolor, también llegaremos. Sin embargo, la adicción al sexo era solo un síntoma, una manifestación superficial de un problema real, mucho más profundo y arraigado. Un grito silencioso de auxilio, porque mientras engañaba a Chloe, mientras consumía sin control, mientras fingía ante el mundo que todo estaba perfectamente en orden, que su vida era un cuento de hadas, Lamar estaba utilizando una sustancia que su cuerpo, en realidad, no podía procesar. Una combinación letal. Algo que lo estaba aniquilando lentamente, de forma insidiosa, desde el interior. En el año 2011, la trayectoria profesional de Lamar Odom sufrió una alteración significativa, un giro inesperado que él no deseaba en absoluto. Los Lakers, en una decisión que lo tomó por sorpresa y que sintió como una traición personal, optaron por traspasarlo a los Dallas Mavericks. Los Ángeles no era solo una ciudad para él, era su hogar, el epicentro de sus triunfos y sus afectos. Los Lakers eran su familia deportiva, los compañeros con los que había conquistado la gloria. Y Kobe Bryant era mucho más que un compañero de equipo. Era su hermano, su mentor, su confidente. Ese traspaso me destrozó el corazón, confesaría Lamar con posterioridad, la voz quebrada por la emoción contenida. Sentí que me habían traicionado de la manera más dolorosa e injusta. En Dallas, Lamar jugó como un fantasma de sí mismo, una sombra apenas discernible de lo que alguna vez fue, un eco lejano del campeón. Sus promedios se desplomaron a apenas 6 puntos y 4 rebotes por partido, números que no guardaban similitud alguna con el rendimiento estelar del bicampeón de los Lakers, una clara señal de su declive. Los Mavericks, naturalmente decepcionados por su rendimiento inconsistente, lo cortaron del equipo tras solo una temporada, dando por terminado su contrato. Siguiente parada: Los Ángeles Clippers, un regreso agridulce a la ciudad que había sido su hogar al inicio de su carrera. Pero ya no era el mismo jugador. La chispa se había apagado. Ni tampoco el mismo hombre. El alma estaba marchita. En 2013, Lamar firmó un contrato con los New York Knicks, pero la realidad fue cruel y despiadada.
Nunca llegó a disputar un solo partido con ellos. Fue cortado durante la pretemporada, un final ignominioso. Con 34 años, la brillante carrera de Lamar Odom en la NBA había llegado a su fin, de forma prematura y triste. ¿Estás listo para seguir explorando historias que marcan la diferencia y que nos revelan la esencia misma de la resiliencia humana, de la capacidad de levantarse una y otra vez? Te animamos, con una gran invitación que esperamos no rechaces, a suscríbete al canal. Tu interacción y tu apoyo nos motivan a seguir investigando y a compartir aún más relatos que te conmoverán. 106 millones de dólares ganados a lo largo de su carrera deportiva. Una suma que pocos logran acumular en toda una vida. 2 anillos de campeonato de la NBA. El mayor galardón en el baloncesto profesional. Una trayectoria que cualquier atleta envidiaría sin reservas. Un legado de gloria. Pero Lamar no experimentaba orgullo ni satisfacción. En su lugar sentía un vacío inmenso, un hueco existencial que se negaba a sanar. El mismo vacío que lo había acompañado desde su niñez, desde que era un niño vulnerable. El mismo que la muerte prematura de su madre había dejado en su alma. Una herida que nunca cerraba. Y ese vacío, ese abismo emocional que lo devoraba, lo llenaba con lo único que conocía como vía de escape, como consuelo efímero. Sustancias ilícitas que lo anestesiaban, encuentros fugaces y superficiales con mujeres que no satisfacían su soledad, cualquier cosa que le prometiera la tan anhelada anulación de sus sentimientos, la suspensión temporal del dolor que lo carcomía. Chloe lo sabía. Chloe intentó salvarlo durante años, con una tenacidad admirable, recurriendo a terapias intensivas, inscribiéndolo en clínicas de rehabilitación de alto costo, confiando ciegamente en promesas de cambio que Lamar rompía una y otra vez, con una regularidad descorazonadora, hasta que ella, agotada física y emocionalmente, y al límite de sus fuerzas, simplemente no pudo más. Su resistencia se había agotado. Esta es la segunda de las revelaciones cruciales que te prometí, la que te mostrará la fragilidad de un amor condicionado. El momento exacto y devastador en que Chloe tomó la decisión irremediable de que ya no podía rescatarlo. Era diciembre de 2013. Chloe encuentra a Lamar inconsciente en su propia casa, en el lugar donde deberían haber encontrado paz. No era la primera vez que esto sucedía, pero esta ocasión era diferente. El aire estaba cargado de una premonición funesta. La historia de Lamar Odom es una épica de supervivencia. Un relato conmovedor de un hombre que lo tuvo todo. Lo perdió absolutamente todo en un abismo de autodestrucción. Y finalmente encontró algo infinitamente más valioso que los anillos de campeonato o las cuantiosas fortunas de dinero. Encontró una razón profunda para seguir adelante. Sus hijos, su segunda oportunidad para ser un mejor padre. La invaluable posibilidad de ayudar a otros que se encuentran exactamente en el mismo punto donde él estuvo. Una misión que le da sentido a su existencia. ¿Cuál es el valor real de todo esto? ¿Cuánto vale despertar cada día sabiendo que estás vivo, cuando por todas las probabilidades no deberías estarlo? Para Lamar, vale más que los 106 millones de dólares que ganó, más que los campeonatos más codiciados, más que la fama efímera y el reconocimiento mundial. Vale todo, cada aliento, cada instante. Lamar Odom demostró que es posible tocar el fondo más oscuro de la desesperación y, aún así, encontrar un resquicio de luz, que uno puede ser el peor ejemplo imaginable y, milagrosamente, transformarse en una inspiración para millones de personas que luchan en silencio. Que nunca es demasiado tarde para cambiar, para reescribir tu propia historia, para convertir tus cicatrices en mapas de esperanza. Si esta narración te ha revelado verdades que desconocías, si ahora comprendes que detrás del escándalo mediático se ocultaba un hombre que sufría en silencio y que luchaba por su vida,
Ayúdanos a que más personas conozcan esta poderosa lección de vida y redención. Un sencillo me gusta y una suscripción al canal son fundamentales para que historias tan vitales como esta no se diluyan en el constante ruido del mundo, para que su mensaje de esperanza resuene por siempre.